El 5 de enero de 2023, el ejército mexicano rodeó una casa en Jesús María, Culiacán, a las 4 de la mañana. Adentro estaba Ovidio Guzmán López, el ratón, hijo de El Chapo. Lo que nadie esperaba fue lo que pasó después. En cuestión de minutos, cientos de sicarios bloquearon todas las salidas de Culiacán con camionetas robadas. Quemaron vehículos en las avenidas principales. Atacaron el aeropuerto. La ciudad más importante de Sinaloa quedó paralizada por completo. 29 personas murieron ese día. Y entre todo el caos, los soldados encontraron en la propiedad del ratón algo que nadie había reportado en los medios. Un garaje con 10 vehículos blindados de lujo, todos con placas falsas, todos listos para salir en cualquier dirección. Y no era el único garaje. En los cateos simultáneos que las fuerzas federales ejecutaron ese mismo día en Culiacán, Mazatlán y Rosario, encontraron en total más de 40 vehículos vinculados a la operación de los Chapitos. Hoy vamos a abrir esos garajes, y el de El Mayo, y el de Caro Quintero, los autos que el gobierno mexicano y el estadounidense confiscaron en los últimos 3 años a los narcos más buscados del planeta. Suscríbete a El Garaje del Jefe porque esta historia no la vas a encontrar en ningún otro canal. Para entender por qué los narcos gastan fortunas en autos, hay que entender cómo funciona el poder en el mundo del crimen organizado. Un capo que llega en una Ford F-150 vieja manda un mensaje. Un capo que llega en una Mercedes-Benz clase G blindada manda otro. En México, en España, en Colombia, en Argentina, en cualquier parte del mundo donde el crimen organizado opera, el auto es el uniforme del poder. Es la primera cosa que la gente ve. Es la advertencia antes de que abras la boca. Y es exactamente por eso que cuando el gobierno confisca esos autos, la humillación es doble. No solo te arrestan, te quitan el uniforme. Empecemos por el más reciente y el más mediático. Ovidio Guzmán López, el ratón, fue arrestado por segunda vez el 5 de enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de ese mismo año. En los operativos relacionados con su detención y con los cateos a sus propiedades en Culiacán y Mazatlán, las autoridades aseguraron un conjunto de vehículos que incluía Jeep Grand Cherokee blindados de cuarta y quinta generación con blindaje nivel B2IIA, capaces de resistir impactos de AK-47. Chevrolet Tahoe en versión 2022 con vidrios a prueba de bala y sistema de comunicación encriptado instalado detrás del tapizado. Ram 1500 TRX con blindaje artesanal soldado a mano en talleres clandestinos de Culiacán. GMC Sierra 2022 doble cabina con compartimentos ocultos en los paneles de las puertas para almacenamiento de armamento. Nissan Patrol con motor V8 diésel y suspensión reforzada para rutas de montaña en la Sierra Sinaloense. Y el detalle que más llamó la atención de los peritos: una Lamborghini Urus color negro mate con placas de Sonora que no correspondían al número de serie del vehículo. El Urus tiene motor V8 biturbo de 4.0 litros con 641 caballos de fuerza. Precio de catálogo, $237,000. El que encontraron los soldados en Culiacán valía considerablemente más porque tenía modificaciones que no salen en ningún catálogo. En los cateos posteriores vinculados a la organización de Ovidio, también aparecieron 2 Dodge Durango SRT Hellcat negros, con motor V8 sobrealimentado de 6.2 litros y 710 caballos de fuerza. El Durango Hellcat es uno de los SUV más rápidos del mundo, de 0 a 100 en 3.5 segundos. Con 7 plazas. Los narcos de Sinaloa entendieron antes que nadie que un vehículo que puede llevar 7 personas armadas y además escapar de cualquier persecución policial es la combinación perfecta. También apareció un Porsche Cayenne Turbo en color gris oscuro, con sistema de navegación modificado para mostrar en tiempo real los puestos de control de la Guardia Nacional en un radio de 50 kilómetros. Esa modificación cuesta más que el propio carro, pero Ovidio era apenas el principio. El golpe más grande llegó 7 meses después, el 25 de julio de 2024. Ese día, en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, del lado americano de la frontera, aterrizó una avioneta Beechcraft King Air 200, con 2 pasajeros a bordo y sin escolta visible. Uno era Joaquín Guzmán López, el Güero Moreno, otro de los hijos del Chapo. El otro era Ismael Zambada García, el Mayo, el capo que había sobrevivido a todo durante 40 años. Lo que todavía se debate en los tribunales de Brooklyn es si el Mayo subió a ese avión por su propia voluntad o si fue engañado por su propio socio. El Mayo dice que fue secuestrado, el Güero dice que no. Lo que nadie discute es el resultado. El hombre que durante décadas fue el verdadero jefe del cártel de Sinaloa terminó en una celda federal americana sin que un solo disparo fuera necesario.
Cuando las autoridades mexicanas y estadounidenses ejecutaron las órdenes de cateo vinculadas a la caída del Mayo, lo que encontraron fue una colección de vehículos que contaba la historia de 40 años de impunidad. En las propiedades vinculadas a su organización en Culiacán, Navolato, Los Mochis y zonas aledañas de la sierra, se aseguraron Mercedes-Benz clase S600 blindados, los mismos que usan los presidentes y los reyes de Europa. BMW Serie 7 con blindaje de fábrica, no artesanal, del tipo que sale directamente de la planta en Leipzig, Alemania, con certificación antiexplosivos. Chevrolet Suburban en versión High Country, con blindaje integrado y sistemas de comunicación satelital. Ford Expedition, con chalecos antibalas almacenados en el piso del maletero. Una GMC Yukon Denali 2023, completamente negra, que los peritos identificaron como vehículo de exploración, el que va adelante del convoy para detectar retenes y emboscadas. Y 2 Lincoln Navigator negros de última generación, el SUV americano más grande del mercado, usados como vehículos de transporte de familiares y personas de confianza que no debían llamar la atención de las autoridades. El Navigator parece un carro ejecutivo normal, por eso lo usaban. La organización del Mayo también contaba con una flota de vehículos de trabajo más discretos para las operaciones cotidianas. Toyota Tacoma en versión doble cabina, el pick-up más popular de México. Chevrolet Cheyenne 4x4 para los caminos de terracería de la sierra. Ford Ranger en versión Sport para los operadores de nivel medio. Y varios Volkswagen Amarok, que curiosamente también aparecen en los inventarios de decomisos del CJNG, porque son igual de discretos e igual de capaces. Entre los vehículos asegurados en los operativos del Mayo de 2024 y 2025, apareció una Ferrari Roma blanca con placas de la Ciudad de México. Motor V8 biturbo de 3.9 litros, 620 caballos de fuerza, precio de $230,000. La Ferrari tenía documentos de agencia en orden, pagada al contado en una concesionaria de Polanco. El nombre del comprador en los documentos era el de una empresa de importación de mariscos con domicilio en Mazatlán. Eso es exactamente cómo se lava dinero en México. Compras un Ferrari en efectivo a través de una empresa fachada y el gobierno tarda años en rastrear la cadena, o no la rastrea nunca. En este caso, sí lo hicieron. Ahora cambiemos de Sinaloa y vayamos a Jalisco, porque la historia de Rafael Caro Quintero y sus autos es una lección de cómo el narcotráfico mexicano construyó su cultura de lujo automotriz desde cero. Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, fundó el Cártel de Guadalajara en los años 80 junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. En 1984, en el año de su mayor poder antes de ser capturado, Caro Quintero hizo algo que hasta hoy sigue siendo la compra de autos más insólita en la historia del narcotráfico mexicano. Fue a una agencia de Guadalajara y compró 300 Mercury Grand Marquis en efectivo. 300, el mismo día, con billetes. El Grand Marquis era el sedán americano más grande y más lujoso disponible en México en ese momento. Motor V8 de 5.0 litros, carrocería de casi 6 metros, interior de lujo. Caro Quintero los repartió entre sus socios, sus escoltas, sus operadores y sus familiares como si fueran dulces. Era una declaración de poder en 4 ruedas. Cuando fue arrestado por primera vez en Costa Rica en 1985, el gobierno encontró en sus propiedades del país centroamericano varios Mercedes-Benz con placas diplomáticas falsas que usaba para entrar al aeropuerto directamente a la pista sin pasar por migración. También encontraron Lincoln Continental blindados y una colección de relojes Rolex valuada en más de $1 millón. Caro Quintero pasó 28 años en prisión, fue liberado por error judicial en 2013. Estuvo prófugo 9 años y fue recapturado el 15 de julio de 2022 en la Sierra de Sinaloa. Durante esos 9 años de fuga, Caro Quintero usaba un sistema de transporte que los agentes de la DEA describieron como el más sofisticado que habían visto hasta ese momento. Su vehículo personal era un Toyota Land Cruiser 200, modificado con blindaje de nivel 4, el mismo que usa el ejército israelí. Compartimento oculto debajo del asiento trasero con espacio para 2 personas. Sistema de comunicación por radio de largo alcance. Ruedas antiponchaduras que permiten seguir rodando a 80 km/h sin aire. Y un detalle que la DEA documentó en sus reportes. El Land Cruiser tenía instalado un sistema de quema de documentos, activado por un switch bajo el volante. Si los federales lo rodeaban, podía destruir todos los papeles que cargaba en menos de 10 segundos. Lo que el gobierno mexicano confiscó en las propiedades de Caro Quintero después de su recaptura en 2022 incluía también varios Dodge Ram 3500 con carrocería de trabajo, pero motor modificado para alcanzar 200 km/h.
Chevrolet Cheyenne de doble cabina con blindaje artesanal en los costados y techo reforzado con planchas de acero soldadas. Y en una de las propiedades en Jalisco, un Ford Mustang Shelby GT500 de 2020 en color azul con franjas blancas. Motor V8 sobrealimentado de 5.2 litros con 760 caballos de fuerza. El auto más rápido de la colección de Caro Quintero no era blindado. Era simplemente el auto más rápido que el dinero podía comprar en México en ese momento. La extradición de Caro Quintero a Estados Unidos ocurrió en enero de 2025, cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum lo entregó junto a otros 28 narcotraficantes en una operación coordinada con el Departamento de Justicia americano. Hoy enfrenta cargos en una corte federal de Nueva York. Sus propiedades en Jalisco, incluyendo gasolineras administradas por sus hijos y parejas, siguen siendo objeto de proceso de confiscación civil en Estados Unidos. Y mientras tanto en Sinaloa, la guerra entre los Chapitos y la Malliza, que estalló en septiembre de 2024, sigue produciendo confiscaciones semana tras semana en abril de 2026. El ejército mexicano ha decomisado desde el inicio del sexenio de Sheinbaum más de 600 vehículos vinculados a las dos facciones del cártel de Sinaloa. Entre ellos, aparecen modelos que nadie esperaría en un inventario de narco. Volkswagen Golf GTI, que los sicarios jóvenes usaban para moverse en zonas urbanas sin llamar la atención. Honda CR-V, con compartimentos ocultos bajo el piso del maletero. Mazda CX-5, con modificaciones en la suspensión para aguantar carreras de huida a alta velocidad. Y varios Tesla Model 3 que aparecieron en operativos de Culiacán en 2025. Los carteles mexicanos están adoptando autos eléctricos porque no hacen ruido, no tienen motor de combustión que pueda delatarlos con el olor a gasolina, y sus sistemas de navegación integrados son más difíciles de intervenir que los de los autos convencionales. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito Mayor, el que sigue libre mientras su hermano Ovidio enfrenta juicio en Chicago, se mueve según los reportes de inteligencia en una flotilla que rota constantemente. Esta semana, un Jeep Gladiator. La siguiente semana, un Ford Maverick híbrido. El mes pasado, lo vieron en una Chevrolet Trailblazer. La lección que los Chapitos aprendieron de la caída de su padre es que el lujo mata. Un narco que siempre llega en el mismo Mercedes clase G, tarde o temprano, se convierte en un objetivo fácil de rastrear. Iván Archibaldo lo entendió antes que nadie en su generación. Por eso, en lugar de un garaje de superdeportivos que lo delaten, tiene una flota de autos completamente normales que cambia cada 2 semanas. Y aquí está el giro que nadie menciona cuando habla de los autos del narco. En septiembre de 2024, estalló la guerra interna del cártel de Sinaloa entre los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo Guzmán, y la Malliza, liderada por Ismael Zambada Sicairos, el Mallito Flaco. En los primeros 6 meses de esa guerra, la Fiscalía de Sinaloa registró el robo de 5.784 vehículos en el estado. 5.784. Los carteles no compraban todos sus autos, también los robaban. Chevrolet Silverado, Toyota Hilux, Jeep Wrangler, Ram 2500. Cualquier camioneta grande que apareciera en la calle en Culiacán, en Mazatlán, en Los Mochis, podía ser confiscada por cualquiera de las dos facciones en cuestión de minutos. Los dueños no protestaban, sabían que protestar era peor. Los vehículos blindados artesanales que el ejército mexicano ha destruido y exhibido en operativos de 2024 y 2025 son otro capítulo. Las trocas monstruo del CJNG y del cártel de Sinaloa se construyen sobre bases de Ford F-350, Ford F-450, Chevrolet Silverado HD y Ram 3500. Carrocería de acero de 12 milímetros soldada a mano. Ametralladoras calibre .50 montadas en la parte trasera. Defensas frontales de acero para embestir vehículos militares. Algunas unidades cuentan con sistemas de comunicación por radio más avanzados que los que usa la Policía Municipal de cualquier ciudad de México o España. El costo de construcción de cada una, entre $200,000 y $500,000. En 2024, el ejército destruyó 11 de estas unidades en Sinaloa solamente. Y por cada una destruida, los talleres clandestinos construyeron 3 más. Esa es la aritmética del narco. Pierdes 1 y construyes 3. Por eso nunca termina. ¿Qué pasa con los autos confiscados que no son destruidos? En México, los vehículos decomisados al narco entran a un proceso que puede durar años antes de ser subastados. El gobierno federal los guarda en depósitos del SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Algunos se remataron públicamente. Mercedes-Benz SLS AMG del Chapo en $91,000.
Lamborghini Huracán de un operador del CJNG en $145,000. Pero muchos otros desaparecen del inventario antes de llegar a subasta. Los peritos que trabajan en esos depósitos tienen un nombre para este fenómeno. Lo llaman el segundo decomiso. El Estado le quita los autos al narco y alguien del Estado se queda con los mejores antes de que nadie los vea. Eso es lo que no te cuentan en las conferencias de prensa, que la cadena del decomiso es tan corrupta como la cadena del tráfico, que un Porsche Panamera confiscado en Sonora puede aparecer años después en Guadalajara con papeles de otro dueño y sin ninguna nota en el expediente. Que los BMW Serie 5 blindados que decomisan en Sinaloa a veces se convierten en vehículos oficiales sin que nadie explique el proceso. Y los Cadillac Escalade que llegan a los depósitos del SAE no siempre terminan en las subastas públicas. La historia de los autos del narco no termina en el garaje del capo, termina en el estacionamiento de alguien más. Y casi nunca sabemos de quién. Pero hay un capítulo más que cierra este círculo y que conecta esta historia con España. En 2024, la Guardia Civil ejecutó varios operativos contra células del cártel de Sinaloa, en Galicia y la Costa del Sol. Entre los bienes decomisados aparecieron Audi RS7 con compartimentos ocultos para efectivo, Mercedes-Benz clase C, usados para transporte entre puertos, y un Ferrari 488 rojo en Marbella, registrado a nombre de una empresa gibraltareña. El narco mexicano no es solo problema de México, es un problema que llega con los mismos autos a los garajes de lujo del Mediterráneo. Suscríbete a El Garaje del Jefe y deja en los comentarios qué capo quieres que analicemos la próxima semana. El garaje completo de Pablo Escobar con todos los detalles de lo que encontraron en Hacienda Nápoles, los autos confiscados al CJNG y al Mencho en Jalisco, las trocas blindadas más locas que ha destruido el ejército mexicano en los últimos 2 años, o los clásicos americanos atrapados en Cuba desde 1959. Cada comentario que dejas aquí decide el próximo video. El Garaje del Jefe está abierto y el jefe aquí eres tú.